¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. Hoy me da mucho gusto recibir en el foro de Cámara Libre a la senadora perredista Angélica de la Peña. Nos trae un tema muy interesante, una propuesta, una iniciativa que ella ha presentado para que en México exista la obligatoriedad del voto. Lo invito a que se quede a escucharla. Senadora Angélica de la Peña, gracias por estar aquí en Cámara Libre. Muchas gracias por la invitación, Lili. Bueno, pues muy interesante tu propuesta, que pues muchos no nos hayamos puesto a pensar. Tú estás proponiendo en el Senado de la República que el voto sea obligatorio para los mexicanos. Sí, que cuando vayamos a votar lo hagamos de manera obligada, por quien queramos votar. Incluso si quieres anular tu voto, votar por quien tú quieras, pero que sea obligatorio. Me parece que es una transición hacia lograr el perfeccionamiento de nuestro sistema político electoral. Es necesario darle legitimidad a quienes ganan. Hay que acompañar con otras iniciativas como la segunda vuelta, que también me parece que coadyuva. Hay buenas experiencias. Yo conozco la experiencia de Brasil desde que iniciaron y francamente me gusta. ¿Ahí es obligatorio? Sí, es obligatorio y además es electrónico, es un voto muy moderno, entonces votan por muchas cosas, casi aparecen en Estados Unidos y lo votan al mismo tiempo. ¿Cómo tienes esta idea? ¿Cómo Pues, concibes esta idea? Me imagino, ¿será que en México hay un gran abstencionismo? Sí, es muy alto. En primer lugar, es muy alta. En un comparativo con el resto del mundo, ¿cómo estamos? Yo creo que México tiene muy alta la abstención, que refleja finalmente una inconformidad con el establishment, refleja una falta también de compromiso con las decisiones que se tienen que tomar el día de la elección. Y todavía una desconfianza a nuestra democracia, que es una de las más caras del mundo, por cierto. Y es una gran desconfianza. Una gran desconfianza que te lleva a tener también manifestaciones de incomodidad, manifestaciones de desagrado, pero me parece que eso también se tiene que reflejar para que podamos tener autoridades que surgen de la votación de manera mucho más legítima. Cualquiera que sea la votación, el sistema para decidir los encargos, por listas, por mayoría relativa, por configuración de, como pasa con los municipios, la democracia vertical y horizontal, como quiera que sea. E incluso deberíamos estar integrando también reconocer el derecho de voto de las personas que están privadas de su libertad, que es algo que se ha recomendado por parte de organismos internacionales a nuestro país. Somos de los pocos países todavía que en el mundo democrático, tengo que aclarar eso, quienes están privados de su libertad se les siga constriñendo su derecho al voto. Me parece que si estamos entrando a un sistema garantista del debido proceso legal, estamos logrando una transición muy importante en nuestro sistema jurídico. Es necesario también reconocer, junto con la reinserción social que caracteriza a este sistema para quienes están privados de su libertad por alguna sanción, por alguna comisión de delito, también tengan la posibilidad, como parte de esa reinserción social, que se les reconozca su derecho al voto. Es que ahorita pues los mexicanos cumplimos 18 años y tenemos el derecho al voto, pero la obligatoriedad cambiaría completamente pues nuestra propia cultura democrática, porque sería realmente hacer una conciencia de que la base es la democracia y de que pues es tan importante que tienes la obligación de hacerlo. Vaya, lo mejor sería que no tuviera que ser obligatorio, pero me parece algo que sí mejoraría nuestra conciencia. Ahora, ¿cómo se implementaría? Sería muy costoso. ¿Cómo se revisaría que todos los ciudadanos que están en edad de votar efectivamente hayan votado? ¿No sería un problema burocrático o muy costoso? No, porque al contrario, hay una inversión muy importante el día de la elección para dotar de todas las boletas que se requiere que garanticen el derecho al voto de todas las personas que están inscritas en el padrón.
y en la lista nominal que corresponde a cada casilla. Ahora, ¿esta propuesta podría estar lista antes de la próxima elección? Sí, como es una reforma estructural, necesitamos reformar la Constitución. Si nosotros nos pusiéramos de acuerdo, el PRI, particularmente el PRI, el PAN, el PRD, los otros partidos, podemos lograr que estas reformas puedan estar inscritas para que se apliquen en el 2018. Pero para eso necesitaríamos estar prácticamente reformando la Constitución en el próximo periodo de sesiones, que iniciaría en febrero. Ya no nos da tiempo ahora. ¿Y qué dicen los otros partidos políticos en el Senado sobre esta propuesta? Algunos senadoras en corto me dicen que les parece muy bien, que sería un avance muy importante, que ya México tiene que transitar por esos caminos, pero se disciplinan a lo que les diga su líder, a lo que les diga quien está al frente de su partido. Y entonces me parece que es una decisión que tiene que discutirse en el marco de los grupos parlamentarios, pero también, y eso lo quiero reafirmar muy bien, Lili, hay que discutirlo hacia afuera, con los expertos, con quienes tienen la especialización y el estudio del proceso democrático del país, para hacer las valoraciones pertinentes también en función de cómo les ha ido a otros países que ya lo tienen. Realmente requiere tanto, sí, mesas y consultas, o todo eso. No es algo Para más que lo sencillo. para que Pero, lo por ejemplo, ¿cuáles legitimes. serían los motivos en contra de esta propuesta? Pues yo creo que no quieren moverse de la comunidad en la que están. Hay partidos que entre más abstención hay en las elecciones, ganan con mayor facilidad y son los primeros que se están oponiendo a que haya o una segunda vuelta o que haya el voto obligatorio, etcétera, etcétera. Y volviendo a los costos, ya no costaría nada, porque toda la gente que no va a votar el día de la elección, que es una mayoría muy importante y a veces es incluso un poco más del 50%, todas esas boletas se tienen que anular. O sea, en ese sentido, allí hay un gasto que no se utiliza, una inversión de una impresión que no se utiliza de estas boletas. Entonces, no requeriría absolutamente más que más tiempo en la casilla para contar todos los votos. Y claro, las normas que tienen que definir cuál sería la justificación de quienes por alguna razón no pueden ir a votar, quienes están en los hospitales, quienes están enfermos, quienes tienen alguna dificultad que debe quedar debidamente reglamentada. Senadora, ¿crees que puedas convencer y lograr el consenso para que esto salga antes de la próxima elección en México? Voy a hacer el intento, Lili. Pero sí, voy a tú hacer eres el muy intento. trabajadora. Sí, soy muy trabajadora. Pero ¿crees que lo puedas lograr? Hay que mover esas estructuras que están ya añejas, que ya huelen a mojo, que están ya rancias, que no se quieren mover. Hay que moverlas. Me parece que México necesita buscar, seguir trabajando en los caminos que nos lleven a mayor legitimidad de las autoridades, las que sean. Incluso yo pondría hasta el Poder Judicial deberíamos estarlo eligiendo en las urnas. Deberíamos poner a consideración de los congresos todos los nombramientos del gabinete federal o de los gobernadores locales. Es decir, México debería caminar hacia un estadio en donde haya más participación de la gente, más participación de quienes representan a la gente en los espacios de los congresos y por supuesto, lograr mayor legitimidad que te va a dar mayor compromiso para que quienes están en esos encargos sepan que tienen una responsabilidad con todo el pueblo, con toda la sociedad. Y es que la obligatoriedad del voto sería un parteaguas, pero que movería a México hacia otro estadio, en el sentido, como lo decía antes, del fortalecimiento de nuestra democracia. Claro, claro, hay lugares... Me parece que tu propuesta es ambiciosa y me parece que sería muy importante que la apoyaran tus compañeros. Fíjate que sí, es muy ambiciosa. Y te pongo un ejemplo más. Los sistemas normativos de usos y costumbres en los pueblos indígenas. Muchas mujeres no van a votar. Es obligatorio. Pero no van a votar porque simplemente el jefe de la familia, el jefe del clan, dice no vas a votar. Este es un asunto solamente de hombres. Es decir, tiene muchas cualidades. Y logramos además que se refleje también el punto de vista, la opinión de los jóvenes, de las jóvenes que están empezando a asumir la responsabilidad de tomar decisiones
como ciudadanas, ciudadanos, a partir de que cumplen 18 años de edad. Yo creo que al país le iría muy bien. ¿En qué países es obligatorio y cómo ha funcionado? El que conozco y es bastante efectivo es el de Brasil. ¿Y el beneficio inmediato que notas es? Mayor participación de la gente. A veces nos gusta o no la participación polarizada, como es el caso de lo que está viviendo ahorita Brasil, pero finalmente la decisión que se toma es una decisión que tiene que llevar a las autoridades a tener mayor legitimidad. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha pasado con Dilma. Me opongo terminantemente el maltrato que ha sufrido Dilma. Sin embargo, también tengo que reconocer que no hay un tema tabú, sobre todo en el caso de corrupción o posibles hechos de corrupción, ni siquiera la presidenta es intocable. Me parece que hacia allá tenemos que caminar. Ahora, esto nace en Cámara de Senadores y después pasaría a la Cámara de Diputados y después regresaría. Pasa como es una reforma a la Constitución, tendríamos que votarlo por 2/3 partes en el Senado, pasaría a Cámara de Diputados y luego pasaría a cuando menos ser votado por la mitad más uno de los congresos locales. Si hacen esta serie de consultas que estás comentando, ¿no alcanzaría para la próxima elección? Yo creo que si logramos ponernos de acuerdo el periodo siguiente del próximo año, perfectamente se aplicaría para las elecciones del 2018. En la propuesta de la obligatoriedad del voto, ¿habría sanciones para quienes no cumplieran en caso de que se apruebe? Sí, bueno, la reforma constitucional definiría que las sanciones, que siempre tienen que ser de tipo administrativo, definitivamente, tienen que ir en la norma secundaria. Por ejemplo, ¿cuáles serían sanciones? Por ejemplo, un asunto de impuestos, podría ser... No, está muy duro, es un castigo como pagar impuestos para votar. A lo mejor en alguna parte tendría que ser alguna multa de ese tipo, tendría que pensarse en que tiene más obstáculos para algún trámite gubernamental. Son siempre... O sea, están pensando en una multa importante para que efectivamente sea obligatorio. Para que sea obligatorio, si no la gente, si no lo obligas con una coacción, la gente va a decir, bueno, que sea obligatorio no voy, al fin y al cabo no me va a pasar nada. Sin embargo, son de tipo administrativo y tienen que estar configuradas en la ley secundaria. Pues es muy interesante. Yo aplaudo tu propuesta, senadora. Es muy innovadora. Ya sé que es muy ambiciosa, como tú dices. Ojalá se pueda concretar. Pues hay que pensar cómo sacamos al país de este atolladero en el que se encuentra, cómo logramos zarandear a las instituciones. Y cuando me refiero a las instituciones, me refiero a quienes están en los encargos públicos. La gente tiene un cansancio que se nota cada vez más a todo lo que huela gubernamental, a todo lo que huela a partidos. Y en el momento en que un joven pues llega a los 18 años o personas que nunca han votado, que no les interesa, en el momento en que sintieran que es una obligación, pues obviamente va a mover a una reflexión del por qué es obligatorio. Y eso sin duda creo que va a fortalecer la democracia, que en última instancia me parece a mí pues el valor más importante. Claro, que participen en las decisiones de su país, de su estado, de su propio municipio. Es importante que participen, que se comprometan. Los cambios no se van a dar si no se compromete la sociedad también a influir. Sí, y comprometerse hace que uno se haga responsable. Claro, en fin, es un círculo virtuoso. Es un círculo virtuoso, pero como tú dices, virtuosamente tiene muchos méritos. Pues vamos a estar muy pendientes de qué pasa con tu iniciativa, senadora. Muchas gracias, Lili. Gracias. La senadora Angélica de la Peña, senadora perredista, con esta muy interesante propuesta de la obligatoriedad del voto. Soy Lili Telles, muchas gracias. Si se va a desvelar, pues le recomiendo que siga con la programación de Azteca Opinión. Y si se va a dormir, que tenga muy buenas noches. Hasta la próxima semana.